Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa de la web de la Biblioteca Jesús T. Piñero desde la Universidad del Este. Este que les habla es el servidor Manuel Almeida, profesor investigador y catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este. Hoy tenemos una edición especial, fuera de secuencia, en la cual vamos a estar transmitiendo por el canal nuestro la presentación del libro Polémicas, Política, Intelectuales, Violencia, del historiador Carlos Pavón Ortega. Así que un placer para nosotros tener a todos ustedes aquí. Quiero reconocer un visitante que nos llegó un poco de sorpresa, pero tenemos aquí con nosotros el doctor Pedro Rosselló, gobernador. Es su segunda visita aquí a la sala. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y que se repita la visita. Esta mañana tenemos un conversatorio sobre un libro que ha salido hace poco, un libro con unos temas de mucha importancia. Para esta actividad, pues como digo, es un conversatorio. Tenemos aquí a los tres que van a conversar. Claro, luego de ellos empezar, esperamos que todo el mundo aquí participe de esta conversación. Tenemos a dos de la casa y un invitado especial que es el autor. De la casa tenemos al profesor Manuel Almeida y tenemos el profesor Guillermo Rebollo Gil, y los dos son profesores investigadores aquí en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas. Y el invitado especial, autor del libro, es el doctor Carlos Pavón, que es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, ¿no? Antes de conversar sobre el texto, quiero dejar un momentito al doctor Mayo, que tiene un mensaje de parte del rector. Gracias, Jaime. Bienvenido a nuestra casa. Gracias. Me uno a los saludos protocolares del compañero Jaime Parch. Quiero excusar al señor rector Alberto Maldonado Ruiz. Él se encuentra en Dallas, está en la apertura del cuarto Branch Campus en Estados Unidos, así que está en sus gestiones oficiales. Pues me han pedido que dé un saludo. Gracias y reconocemos nuevamente la presencia del doctor Pedro Rosselló, Carlos Toledo, Elizaldo por parte de las ediciones Callejón, Rafael Aragunde, el secretario, ¿verdad? Y querido amigo. Nada, los protagonistas están aquí. Y que todos los compañeros no lo envían porque me responden a mí como decano. Me dice al final si de acuerdo, cualquier cosa. Pues el doctor Rosselló, si hay algo que tú escribiste en el libro, que tú te preocupes pues con ellos dos. Pero nada, bienvenido y comencemos el acuerdo no es lo más importante, ¿no? La discusión. Bueno, hay acuerdos, desacuerdos, negociaciones. Exactamente. Exacto, ¿verdad? Pues nada, ¿quién va a tomar la palabra a ustedes? Pues dejo escuchar a ustedes al doctor Manuel Almeida. Y bienvenidos nuevamente a todos. Saludos a todos nuevamente, gracias por hacerse presencia aquí, particularmente a mi amigo el historiador Carlos Pavón, a Guillermo Rebollo y todos en general. Yo, como decía Jaime Parcho ahorita, queremos que después de que nosotros un poco iniciemos la conversación, pues luego ustedes también fácilmente, ¿verdad? Con toda la confianza, se integren a esta. A modo de introducción, pues yo voy a decir unas cuantas cosas y para poner la bola a correr. El libro que estamos aquí, sobre el cual vamos a conversar, que es Polémicas, Políticas, Intelectuales y Violencia, de Carlos Pavón Ortega, es un libro que recoge un sinnúmero de intervenciones, un sinnúmero de artículos y textos, unos más cortos, unos más largos, unos menos o más elaborados, y que ha publicado en los últimos, con excepción de tal vez una corta entrevista, se han publicado en los últimos 2 o 3 años, si no me equivoco.
Y el libro pues se divide temáticamente en 4 partes, aunque hay temas, ¿verdad?, que subyacen a todas las partes. La primera parte trata sobre la política y la cultura y la cultura política. La segunda parte trata sobre la práctica intelectual, es decir, la práctica de los académicos, de los intelectuales, y a la misma vez de la cultura intelectual. La tercera parte que es la más corta si no me equivoco, trata sobre ensayos, artículos bien puntuales, sobre la Universidad de Puerto Rico específicamente, y la última parte que trata sobre el asunto de la violencia, la representación de la violencia alrededor de 2 o 3 discusiones en particular. Hay muchos temas sobre los cuales podemos hablar. Yo sí quiero enfatizar inicialmente 2 temas que a mí me parecen bien importantes y luego pues termina en algunas preguntas a Carlos. Y es que me parece que a través de todo el libro, ¿no?, y lo anuncia el título, Polémicas, a través de todo el libro, pero especialmente en la primera y la segunda parte, que ya que versa sobre la cultura política y sobre la práctica intelectual, hay un tema en común que tiene que ver con el menosprecio o el menoscabo de la importancia que debe tener la disputa en sociedad, la polémica en sociedad. En el ámbito político, ¿no?, habemos algunos de nosotros que insistimos, ¿verdad? Todos ustedes, me imagino, cuando quedaron humanidades básicas, siempre se enfatiza la genealogía de la palabra política y se traza a la polis. Pero realmente siempre hay que insistir hoy día en que tiene el eco de otra palabra griega antigua, que es la palabra polemos, que implica disputa, ¿no?, polémica. Para enfatizar de que la política, con P mayúscula, la política en su sentido fuerte, siempre implica, pues sí, dar un ordenamiento a la coexistencia pacífica humana, pero ese ordenamiento siempre debe ser el producto de una disputa previa entre visiones distintas de cómo precisamente vamos a organizar la comunidad. Y persiste, esto es un poco idiosincrático, pero persiste siendo política esa comunidad siempre y cuando exista la posibilidad de que esa disputa continúe. Disputa, si queremos vivir en democracia, que no debe implicar relación entre amigo y enemigo, ¿verdad?, no es matarnos lo que queremos, pero sí un sistema adversarial. Ahora bien, algunos de nosotros entendemos, y por ahí entiendo yo que también a Carlos, puede o no corroborarlo ahorita, que en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, ha habido un desplazamiento de la importancia que se le debe dar a la disputa. Y un poco ese desplazamiento ha sido o se ha dado y ha venido a ocupar el espacio de la disputa estos llamados a consensos. La política obviamente necesita de consensos, ¿verdad? Pues si no nos ponemos de acuerdo no puede haber sociedad, no puede haber coexistencia, no puede haber convivencia. Pero es importante siempre recordar que los consensos deben ser, que siempre son contingentes, ¿no? Es decir, son consensos en donde no todo el mundo gana, ¿verdad? Pues es así. Y en ese sentido, pretender que la disputa no se dé es pretender que unas relaciones sociales siempre queden incuestionadas y fijas. De ahí que ustedes escuchan autores o a gente, por ejemplo, hay alguien como nosotros, como yo, que habla de que vivimos en sociedades al riesgo de ser pospolíticas, queriendo decir, pues al riesgo de que no exista la posibilidad real de esa disputa. Pero ese tema también está presente en la parte, creo yo, que tiene que ver con los intelectuales, la cuestión de la cultura de los intelectuales. Carlos, en algunos de los ensayos algunos de los textos del libro, plantea de cómo la cultura intelectual, o sea, y aquí realmente me circunscribo a las artes liberales porque no me consta, ¿verdad?, que suceda en todas las disciplinas, pero en el ámbito de las artes liberales ha tendido a prevalecer, parece decirnos el autor del libro, una de 2 tendencias. Es decir, ante una falta de disputa y contienda o debate entre nosotros los académicos y los intelectuales, tiende a haber o el discurso fulminante del amigo-enemigo, de que te demonizo, ¿verdad?, te detesto, te odio, te puedo dar una galleta, no podemos conversar, o nos damos todos la mano y cantamos juntos y celebramos y festejamos en una especie de acuerdo continuo. Pues pormenorizando lo que debería ser la actividad nuestra de todos los días, ¿no?, que es discutir, que es debatir, a partir de nuestras distintas perspectivas. Entonces, pues nada, yo primero quiero decir eso, ¿no? Yo creo que eso es un tema que está presente a través de todo el libro, y me parece que es importante.
Y pues nada, pues lanzo la primera pregunta. Obviamente, Carlos, hay una pregunta que te voy a hacer que tal vez yo pueda hacer, tal vez yo sepa alguna parte de la contestación porque leí el libro, pero para beneficio de los que no lo hayan leído, ¿no? Tú en los primeros dos artículos, los 2 o 3 artículos sobre política, hablas de cómo en la cultura política en Puerto Rico se ha malentendido o reinterpretado la distinción de izquierda y de derecha. ¿Verdad? En todo el mundo, los marcadores de izquierda, casi todo el mundo, los marcadores de izquierda y derecha han, de los procesos de nuestros días, marcado lo que implica el espectro político, ¿no? Ser de izquierda, ser de derecha, o un espacio de centro que se abre, ¿no? Y ahí hay múltiples articulaciones. Háblanos un poco de cómo tú entiendes que la cultura política hegemónica se ha reinterpretado esa dicotomía o esa distinción izquierda-derecha y cuáles han sido sus implicaciones pues, para la política nuestra acá en el país. Ahora, o sea, el formato. Sí. No tengo claro si vamos a. Yo lo que me senté y escribí, Tú respondes y entonces luego le permitimos. Sí, primero que nada, gracias a todos y a todas por estar aquí y particularmente a Guillermo y a Manuel por hacer el trabajo de leer el libro y pensarlo y comentar. El asunto de la izquierda y derecha, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, es un asunto que está en estado de fluidez. Porque las tradiciones, como tú bien dices, que arrancan de la Revolución Francesa, que es donde se marcó arbitrariamente, ¿verdad? Los que se sentaron en un lado de la asamblea eran la izquierda, los que se sentaron al otro eran la derecha, por pura contingencia histórica, y así entonces ha devenido un contenido detrás de eso históricamente. Pues digamos que fueron puestos a prueba durante el siglo XX, pero particularmente a partir de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética en el 91, esa supuesta claridad entre lo que marcaba la izquierda y la derecha va desdibujándose. Recuerdo, yo enseño un curso desde 1991 que se llama Problemas del Mundo Contemporáneo, Historia del siglo XX, pero no se podía llamar así cuando lo empecé a dar porque el siglo XX no había cerrado históricamente. Recuerdo que la crisis de esa nomenclatura comenzó a hacerse bien evidente cuando estaba Gorbachev en el poder intentando reformar la Unión Soviética. Desde mi punto de vista, Gorbachev no quería disolver la Unión Soviética ni terminar con el socialismo, entre comillas, que existía en la Unión Soviética, sino que yo creo que Gorbachev se planteó ser una figura, digamos, un Roosevelt soviético, es decir, reformar la Unión Soviética sin destruirla, aceptando la crisis. Pues recuerdo que los sectores que se oponían dependiendo de la prensa que uno leyera, los sectores que se oponían a Gorbachev y sus intentos de reformar en la Unión Soviética, abriendo espacios de discusión, abriendo la investigación histórica, con la transparencia del Glasnost, pues a veces eran catalogados de conservadores o derechistas, o Gorbachev era catalogado de conservador o derechista, porque es una figura que comienza a desestabilizar esos entendidos. ¿Cómo entender una figura que proclama adhesión a una tradición socialista en la Unión Soviética, pero no digamos a la tradición stalinista, y que intenta reformar el socialismo, supuestamente algunos diciendo siempre su plan fue que se hiciera capitalista, otros diciendo que no? Es decir, con Gorbachev cristaliza, claro, su recepción en Europa y Estados Unidos como una figura mucho más popular que la Unión Soviética, etc. Entonces, ya esa caída de la Unión Soviética, inesperada, por supuesto, quien dice que lo preveyó, pues está haciendo la lectura muy fácil después de los acontecimientos, tradujo toda una serie de malos entendidos, que hoy día, por ejemplo, cojamos un caso reciente paradigmático, los asesinatos cometidos en Francia contra los periodistas de Charlie Hebdo. Bueno, pues ahí se ha desatado una discusión que uno ve que los entendidos de izquierda y derecha están realmente muy faltos de claridad. Por un lado, los defensores de la revista acuden a la tradición de los orígenes de izquierda de esa revista. Gente que era marxista, gente que participó en Mayo 68,
y gente que eran irreverentes con todo legalmente. Por otro lado, pues se les acusa de que en los últimos años pues habían caído en la islamofobia y que sus textos eran islamofóbicos y que en ese sentido se estaban acomodando con un discurso xenofóbico que va emergiendo en Francia. Entonces ahí uno ve un intelectual que ha sido un marxista revolucionario, que nadie puede decir lo contrario, por 4 o 5 décadas, Michael Lowy, brasileño, escribe un texto reivindicando la tradición izquierdista de esa revista, pero otros intelectuales identificados con la izquierda son mucho más críticos y tienen mucho más reservas sobre la trayectoria de la revista. Entonces, uno ve que es un terreno que ya no es una cuestión sencilla de una dicotomía absoluta. Cuando uno trae esa discusión a Puerto Rico, entonces todavía la refracción del asunto se vuelve más complicada desde mi punto de vista, porque en Puerto Rico, encima de todos esos asuntos globales, está la cuestión del estatus. Entonces en Puerto Rico ha habido una tradición política que entiende que el mapa o la cartografía de izquierda y derecha está señalado o marcado por la posición que tiene una persona o un grupo respecto al estatus. Entonces se ha construido una mitología, desde mi punto de vista, una mitología que plantea que el independentista es de izquierda, el popular es del centro y el anexionista o estadista es de derecha. Punto. Y eso me parece que también ha estado fuertemente cuestionado, no solo por las prácticas de distintos grupos, sino por los discursos incluso. Es decir, no hay nada per se que haga un independentista de izquierda. Si es un independentista homofóbico, que se opone al aborto, que es antidominicano, que quiere la independencia para que los poderes soberanos se puedan ejercer para degradar más las condiciones de trabajo y los salarios, para que las leyes ambientales sean más débiles que las que existen actualmente, porque la soberanía permitiría ese tipo de uso para atraer un capital sin regulación ninguna a invertir. Entonces, ¿qué tiene eso de izquierda? Por otro lado, la tradición llamada estadista, me parece a mí, no ha producido un discurso consistentemente social que uno pueda marcar de izquierda, pero eso no significa que per se, desde mi punto de vista, ser anexionista ubique a una persona en la derecha. Entonces, ese asunto, y sobre todo entonces tenemos los llamados soberanistas, los populares, que un día son una cosa, otro día son otra, entonces depende, pero que desde el punto de vista de la tradición de la que yo vengo, siempre se está ubicando, digamos, a una izquierda, porque el polo definitorio no solo es el estatus, sino que de hace unas décadas para acá, el polo definitorio que marca el continuum de izquierda-derecha es no solo el estatus, sino incluso, peor aún, la posición antianexionista. Es decir, de unas décadas para acá, lo que define supuestamente la izquierda en Puerto Rico es que se sea antianexionista. Y por lo tanto, las alianzas, entre comillas, yo no entiendo que son alianzas, con los sectores supuestamente que pueden detener la estadidad en Puerto Rico. Entonces, ahí que se invisibiliza y que se refracta de una manera que no contribuye a una polémica que pueda permitir adelantar debates políticos en Puerto Rico. Bueno, pues desde mi punto de vista, la discusión se remite siempre a una discusión jurídica, a una discusión de las relaciones de poder entre Estados Unidos y Puerto Rico, y lo que históricamente marcó a la izquierda a partir de la Revolución Francesa, la cuestión social, el problema de la igualdad y la desigualdad, el problema de la propiedad, el problema de los conflictos sociales, queda, si no invisibilizado, queda subordinado a una lógica del estatus y, como dije, peor aún, a una lógica del estatus donde la única izquierda imaginable parece ser la izquierda que como principio sagrado se propone detener la estadidad. Punto. ¿No? Entonces, ¿dónde queda una tradición de izquierda con todo lo problemático que es esa tradición hoy día, que tendría que reconocer que la tradición del socialismo del siglo XX es una tradición problemática que habría que regresar, desde mi punto de vista? No hay que renegar de la tradición del socialismo del siglo XX, pero ciertamente hay que regresar a la tradición del socialismo del siglo XX y ver qué de esa tradición merece rescatarse,
¿Qué autores fueron enterrados incluso por la tradición de izquierda, como Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que merecen rescatarse? ¿Y qué tradición de esa izquierda no merece rescatarse? Y luego reconocer que aún rescatando lo rescatable de la tradición, que eso es un debate, aún rescatando lo que es rescatable de la tradición de izquierda, es insuficiente hoy día ese rescate para proponernos una alternativa al capitalismo neoliberal imperante. Una de mis premisas es que vivimos un momento, los que nos consideramos, whatever that means a estas alturas de izquierda, hay que reconocer que vivimos un momento de déficit teórico respecto, no a lo que nos oponemos, está claro lo que nos oponemos, qué proponemos, qué queremos hacer diferente, qué sería un mundo distinto, qué sería un mundo. Estamos por la justicia, estamos por la solidaridad. Todo el mundo dice que está por la justicia y la solidaridad. Nadie nunca dice que está en contra de eso. Ahora, ¿cómo se plasma eso en proyectos políticos? La tradición del siglo XX del socialismo es necesaria, pero insuficiente. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos que darnos a la tarea de pensar y reimaginar una alternativa viable al status quo, si es que estamos en contra del status quo. Ese debate no nos ayuda, porque estamos empantanados todo el tiempo dándole vuelta a la noria de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no logramos siquiera construir consensos mínimos después de la discusión sobre qué tipo de reformas se pueden hacer en Puerto Rico, en la educación, en la salud y en otras áreas, digamos, sin que se resuelva el asunto del estatus, para poder ir adelantando unos entendidos mínimos sobre lo que es la convivencia democrática, solidaria, basado en unos principios de mayor justicia. Sí, yo suscribo, ¿verdad?, parte de lo que estás diciendo y hemos insistido en otros foros sobre el asunto. Es algo que sorprendentemente uno pensaría que después que uno lo dice es como sentido común, pero no lo es, no se alimenta en sentido común. Sí, en la práctica, ¿verdad?, cuando uno mira el escenario político partidista, con posibles problemas, algunos de ellos que tú has señalado en uno u otro artículo, el partido que de alguna forma hoy por hoy existente en Puerto Rico trata de trastocar el asunto de izquierda y derecha para desligarlo del asunto de estatus es un poco el PPT, donde tú tienes que aunque es un discurso que, como tú bien señalas, pues tiende a veces ser demasiado obrerista, todavía bien anclado en unas tradiciones particulares del siglo pasado, pero sí es un partido donde hay personas que en teoría, y en concreto, puede haber gente que sea estadista, pero que es de izquierda. O sea, por izquierda quiere decir que cree en una sociedad con mayor justicia socioeconómica, mayor derecho a distintos sectores, etcétera, etcétera. Pero eso a nivel de los partidos. Te pregunto, tú haces alusión en 2 o 3 ocasiones a este asunto de la necesidad de reconcebir los proyectos emancipatorios alrededor de esta noción de lo común, ¿verdad? Y citas, ¿verdad?, cuando lo leí en el texto, pues rápido, digo, más allá de pensar en el comunismo, ¿verdad? Pues yo pensé pues, en la multitud de Negri, Harry, otros autores, pero estaba citando a otra autora. ¿A qué tú te refieres con, si nos puedes elaborar un poco, este asunto de reconcebir la emancipación alrededor de lo común? Sí, bueno, está estrechamente vinculado a lo que estaba señalando anteriormente, al problema de el agotamiento del imaginario socialista en el siglo XX, agotamiento por autoconsumo, es decir, agotamiento por los excesos que se llevaron a cabo a nombre de ese ideario y las prácticas políticas, y agotamiento porque desde mi punto de vista las alternativas emancipatorias de izquierda más interesantes fueron reprimidas. Y vuelvo y traigo el nombre de Rosa Luxemburgo, y podría uno hablar de Trotsky hasta cierto punto, pero hay toda una tradición, la tradición concejista en Hungría, hay toda una serie de pensadores y tradiciones minoritarias que partían del un señalamiento del manifiesto comunista de Marx que ha quedado, el manifiesto comunista de Marx ha quedado enterrado en el zafacón de la historia. Cuando yo era estudiante en la Universidad de Puerto Rico era un texto que se daba en estudios generales y
junto a Freud y textos clásicos. Yo no sé si se sigue enseñando. Pero Marx dice una cosa muy sencilla en el Manifiesto Comunista, y es que se planteaba en el contexto de 1847 y 48, de esa época de la Revolución Democrática en Europa, se planteaba que el comunismo, la tradición comunista o el comunismo que él proponía, no era otra cosa que el sector más decidido del movimiento democrático. Porque Marx entendía que el comunismo era la parte más decidida, más avanzada, más radical si se quiere, pero dentro del movimiento democrático que se estaba librando todavía en Europa contra los vestigios del absolutismo, contra la restauración del antiguo régimen, contra las clases feudales. Entonces, en el siglo XX pasó una cosa curiosa, que hoy día estamos pagando las consecuencias. El comunismo nació democrático, nació como parte del movimiento democrático, dicho por Marx y dicho en las prácticas de las calles, de las barricadas, en los movimientos de revolucionarios que se dieron hasta la Comuna de París. El liberalismo no nació democrático, el liberalismo nació antidemocrático, y en 1848 se alió con las fuerzas de reacción en Europa para aplastar los movimientos democráticos en las calles y matando gente, y hasta la Comuna de París. Porque el liberalismo vio como clases peligrosas a las clases trabajadoras y se alió con sus enemigos del antiguo régimen para cerrar filas, para parar el movimiento emancipatorio de la clase obrera. Así que mira la paradoja, el liberalismo no nace democrático, el comunismo nace democrático, pero es a partir, y esto me llevaría muy lejos, pero es a partir de para usar la frase de Trotsky, de la degeneración de la Revolución Soviética, que de alguna manera democracia se vuelve una palabra vinculada al liberalismo burgués por los bolcheviques, y entonces de algún lado nos trocamos, y en el siglo XX el socialismo es antidemocrático y el liberalismo es democrático. Esa era su génesis histórica. Pero bueno, eso lleva a que el socialismo se identifique, a que nos enfrentamos a dos modelos en el siglo XX. El modelo liberal, que apuesta al mercado y al individuo y a la libertad frente al Estado y a lo privado. Y el modelo socialista, que en su acepción bolchevique estalinista identifica el socialismo con el Estado, con lo público. De ahí que a Roosevelt fuera acusado de ser socialista por simplemente pasar algunas áreas de la economía norteamericana al sector público, aunque esa no fue su estrategia principal. Entonces, yo creo que la noción de que el socialismo es lo público y lo público es lo estatal no pare más. No solo por la vía del liberalismo más avanzado, que es el keynesianismo, que logró reformar el capitalismo para que ese liberalismo adoptara un papel positivo en el Estado, sino que se ha visto que el Estado contemporáneo se ha vuelto la fuente principal de corrupción, la fuente principal de enriquecimiento de las clases políticas, y que no puede dar cuenta de las transformaciones que se están dando en la economía y lo social, y que el Estado llamado obrero no representaba ninguna clase obrera, ni en Cuba, ni en la Unión Soviética, ni en Vietnam, ni en ningún sitio. La prueba contundente de esto es que China se sigue llamando un Estado comunista, que es un oxímoron desde el punto de vista de Marx. No puede haber Estado comunista, porque en el comunismo no hay Estado, para Marx. No hay lucha de clase y no hay Estado. Así que cualquier Estado comunista es un oxímoron. Todos los estados que se proclaman comunistas es un oxímoron. O sea, una contradicción en sí mismo en sus términos. Pero la noción estatalista del socialismo es la que prevaleció. Entonces, lo común viene a reconocer, me parece a mí, que no podemos entramparnos entre la alternativa de un socialismo, entre comillas, porque yo entiendo que siempre es un capitalismo de Estado, un socialismo estatalista, donde el Estado supuestamente representa a la clase trabajadora o a las mayorías sociales, y una alternativa privada, individualista, de mercado, sino que hay que rescatar una noción de lo común, donde reconozcamos que hay una propiedad común, que hay una producción de riqueza común, y que hay una desposesión de lo común, y recuperar de alguna manera formas de propiedad y formas de liberación política y de participación, donde lo común, sin que aplaste la singularidad, pueda ser lo que apunta a salir de esta trampa entre o regresamos
a un tipo de alternativa de un populismo estatalista como se puede estar viendo en Venezuela, autoritario y estatalista, o tenemos que reconocer que el capitalismo es lo más eficiente, entonces pues vivamos con el neoliberalismo. Salir de ese binarismo y tratar de recuperar y imaginar formas donde no estemos ni entre la noción de Estado como representante de lo colectivo, ni frente a la noción de lo privado. Por eso muchas veces, desde mi punto de vista, frente a los planteamientos de privatización en Puerto Rico, ya sea de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya sea de acueducto y alcantarillado, ya sea de otros servicios públicos, la postura, entre comillas, de la izquierda, que es no a, es insuficiente. Porque no a tal cosa es sí al status quo. Y en Puerto Rico, en los últimos años y en el mundo, quien está reestructurando las relaciones de poder, las relaciones entre economía y sociedad, las relaciones de mercado, es, no voy a decir la derecha, porque de nuevo, pero son los sectores que se adscriben al neoliberalismo. O sea, ¿quién tiene un proyecto claro de cómo quieren reestructurar la crisis del capitalismo? El neoliberalismo. Entonces, bueno, su plan es más mercado, menos regulación, más privatización, más apuesta al individuo, que produce mayordad, pero bueno, por lo visto eso no lleva a las rebeliones, así que para adelante. Frente a eso, ¿qué se hace? No a esto, no a lo otro, no a lo, está bien, hay que decir no a lo que uno no quiere, pero vuelvo al planteamiento de, ¿y sí a qué? Porque lo que existe no aguanta más. Reconozcamos que el status quo es insostenible. Entonces, la izquierda tiene un déficit respecto a cómo transformar. Porque, claro, estamos defendiendo los vestidos del Estado keynesiano. Estamos todavía en esa concepción de que lo público es o lo público o lo privado. Pues ya lo público es privado y lo privado es público. Ya la frontera entre lo público y lo privado también se disipó. Las corporaciones públicas las corren los bonistas, responden a intereses privados. Y sí, quedan unos sindicatos que se convirtieron en ¿qué? Muchos de esos sindicatos se convirtieron en pura burocracia que no representan a los trabajadores y lo que hacen es administrar el plan, vamos a decirlo claro, administrar planes médicos. Es lo que hacen, administran planes médicos y tienen un clientelismo. Por eso el patrón inteligente dice, ¿tú quieres unión? Te la voy a dar, ahora yo no te voy a cobrar la cuota. La cuota la cobras tú. Y cuando tienes que cobrar la cuota de las uniones, ¿qué pasa? No tienen membresía, no tienen la capacidad de cobrar su cuota porque no representan. Entonces, ese modelo de Estado, partido, sindicato, no funciona como alternativa. O sea, no podemos cifrar la esperanza de que por ahí surja algo distinto. Y yo no estoy, déjenme ser claro, yo no estoy diciendo que no es importante decir no a las cosas que uno se opone y tratar de resistir a lo que uno cree que es injusto. Digo que es insuficiente. Y digo que aunque no sea la intención, terminamos defendiendo el status quo. Y entonces nos quejamos de que sea el neoliberalismo quien va a la ofensiva. El neoliberalismo tiene un proyecto claro, lo están implementando y las relaciones de poder le favorecen, lo están echando para adelante. Y si nosotros no reconocemos, para empezar, la necesidad de darle importancia a la teoría y al pensamiento y al debate para imaginar nuevas formas políticas democráticas, seguiremos perdiendo. Una otra pregunta antes de pasar el batón a Guillermo. Yo decía ahorita que como tú muy bien articulas en el libro, pues parece haber a veces una insuficiencia de debate serio a nivel de la cultura intelectual, ya más allá de la cuestión política. Y me parece que eso rompe negativamente de dos formas. Primero, rompe mal en la práctica intelectual presente, ¿verdad? En el momento, porque uno parece que está actuando con una especie de marasmo, o te quiero o te odio, no hay grises. Pero también tiene implicaciones para cómo entonces de alguna forma rescatamos el pasado o rememoramos o hacemos historia de momentos pasados, y que eso pues, es particularmente grave en la izquierda realmente existente en Puerto Rico, digamos. Es decir, un poco la falta de cultura de debate lleva a estos personalismos, a estas riñas, y entonces luego pues no se recopila información que se debe haberse guardado, no se registran entrevistas antes de que figuras importantes pues, pasen a mejor vida, no se hace un sinnúmero de cosas que afecta incluso la práctica historiográfica, vamos a decirlo de esa forma. Y me parece que es importante que tú
son meros atipos, porque son atipos, son textos cortos, pero uno lo señala, la importancia de que eso tiene que hacerse, y dos, señalas algunas posibles vías para de alguna forma hacer una especie de historia, aunque sea historia intelectual de la izquierda que existió en Puerto Rico y que en otros países, ¿verdad? Obviamente el ejemplo que me viene a la mente, y tú lo citas, gente como Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, que historian estas cosas. Entonces, finalmente, para desembocar en la pregunta, hay un texto donde tú haces una especie de ajuste de cuenta de la década de los 90 y los debates que se suscitan y que tienen, no fueron los únicos escenarios, pero 3 o 4 de los escenarios más importantes, pues fue en el ámbito de las revistas, está la revista Bordes, Nómada, Postdata, entre otras, y me gusta que eres franco, ¿no? En el sentido de que tú terminas el ensayo diciendo, bueno, en el caso de Bordes, que fue el proyecto en el cual tú participabas como miembro de la junta editora, dice, o sea, si nosotros teníamos una intención ético-política de un poco de allanar más el terreno, de contribuir a un espacio público más rico, por así decir, pues tú dices, pues no, pero fallamos, no nos salió. Pero aún a menos de que fue fallido, claro, porque es que está fuerte la instancia, una presentación de una vez, pero además de que fue fallido, yo, ¿verdad? Sin decir edades, yo eso lo viví como estudiante de bachillerato. Y entonces ahora... yo casi también. Pues entonces, o sea que por lo tanto, y fui discípulo pues de gente que participó en el debate, fui discípulo de Torrecilla, fui discípulo de Front, fui discípulo de un número de personas que estaban en uno u otros bandos de estas discusiones. Y aunque fue fallido, a veces yo recordando, y digo, caramba, lo miro a mi alrededor hoy día. Y digo, es verdad, fue fallido, pero a veces comparo y se me hace difícil comparar. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo tú comparas, contrastas esa experiencia de debate de los 90, ¿verdad? Mucho de lo cual se desprendió de un artículo que tú publicaste en el 95, en el programa de Bordes. ¿Cómo tú contrastas esa ambiente cultural, intelectualidad boricua del momento con la de hoy día? Digamos, para no coger demasiado tiempo, digamos que primero, una constante, yo creo que hay una constante en la cultura, y ahora ya estamos hablando de un medio muy restringido, que no es algo que se discute en Orocovi ni la Guada, ¿verdad? Estamos hablando de lo que pasa en los medios académicos universitarios, que no porque sea limitado carece de importancia, porque es nuestro medio. Entonces yo creo que una constante que ha habido en la cultura intelectual, o sea, Puerto Rico es un país antiintelectual, Estados Unidos también, las tendencias antiintelectuales están avanzando en muchos lugares. ¿Qué quiero decir cuando digo antiintelectual? Que hay un desprecio por las ideas, hay un desprecio por el pensamiento, porque el pensamiento se ubica del lado de la elucubración, la pérdida de tiempo, eso no tiene utilidad, vamos a lo que funciona, dame soluciones, no te hagas preguntas, no plantees asuntos que no se pueden responder fácilmente. La tendencia de nuestros tiempos agudiza esa cultura antiintelectual. ¿Por qué? La revolución más importante que vive el mundo contemporáneo, desde mi punto de vista, tiene que ver con cómo se ha alterado la percepción del tiempo y del espacio. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros. La revolución digital, la revolución de la informática, las redes sociales, el internet, acelera el tiempo y achica el espacio. Y acelera la información. Hoy día vivimos bajo un constante bombardeo de información, de ruido, un exceso de información. Hay demasiada información. Pero no solamente hay demasiada información, sino que la información se sucede a una velocidad impresionante. Los acontecimientos no logran cristalizar. Desde el punto de vista de un historiador, los acontecimientos no cristalizan. Los acontecimientos son líquidos porque de momento matan a 6 o 12 en Francia, hay una inmediatamente, la inmediatez, inmediatamente
hay una discusión intensa en el Twitter, en el Facebook, aquí y allá, hay un estallido. Un estallido que entre el evento y la reacción no hay tiempo, así que no hay posibilidad real de una distancia crítica de poder dejar la cosa un poco en remojo y asumir la complejidad, porque la inmediatez y la velocidad lleva desde mi punto de vista a la superficialidad, a la simplificación de los procesos complejos. Entonces, estamos montados en eso, en una simplificación, en un achatamiento. Te llama un periodista, te dice, me gustaría que me diera una reacción a lo que ocurrió en tal sitio. Un asunto complicado, algo de la globalización, esto y lo otro. Tú le dices, como no, yo puedo verlo mañana en mi oficina de 10 a 11. No, esto es ahora, porque el deadline es en 5 minutos, así que dígame cualquier cosa en 2 segundos. No, ellos me llaman los periodistas porque yo me niego a dar una cita para una cosa de 2 segundos sobre un problema complejo, porque esa es la tendencia. Simplificación, velocidad, inmediatez, nada cristaliza. Mañana ya no nos acordamos quién habla de Siria, quién habla de Irak, quién habla de Afganistán, quién habla de Libia. Las matanzas siguen ocurriendo, pero ya de momento se disipan. Mañana vuelve, por un ratito se disipa. No hay capacidad de profundizar, porque el ritmo de la velocidad nos lleva al palo. El problema es que la tendencia a la simplificación de los medios, la sociedad de la informática, se da en los medios académicos. Y que la cultura antiintelectual en Puerto Rico que desprecia el pensamiento no es solo una cuestión externa que viene de afuera, es una cuestión que se vive en la universidad y que se cultiva en la universidad y que se premia en la universidad. Entonces teoría política, pues ¿y con qué se come eso? ¿Y para qué sirve eso? Pero ¿tú tienes alguna alternativa para la cuestión del estatus? ¿O tú tienes alguna cuestión específica para esto? No, pues entonces, ¿qué tú estás haciendo? O sea, una sociedad que no aprecie el pensamiento, que no aprecie sí la abstracción, porque la función principal del intelectual, desde mi punto de vista lo planteo en el libro, es la responsabilidad con el pensamiento, con asumir la complejidad del mundo. No es con dar recetas, no es con resolver asuntos técnicos, no es ser experto. No, es poder asumir la complejidad desde una posición ético-política. Absolutamente, no abogo por la neutralidad ni la imparcialidad, pero con rigor, con distancia crítica y asumiendo la complejidad. Y si hay que decir, mira, nos equivocamos, mira, fracasamos. Mira, pensábamos que teníamos las cosas agarradas por el sartén por el mango, pues no. Siempre la teoría va a ir retrasada respecto a las transformaciones de la realidad. Pero si no hay capacidad de detenerse a pensar, a profundizar, a asumir... O sea, hoy día es una tarea radical, revolucionaria. Porque yo creo que la revolución con R mayúscula esa del día cero y empezamos de nada no va a ocurrir ya. Eso es un mito, eso no va a ocurrir. Esa revolución de los jacobinos de año cero, número cero y ahora empezamos de cero, ¿qué va? No va. Pero hay cosas que son radicales. Hoy día me parece que es radical decir, asumo la complejidad. Me resisto a la simplificación, a lo chato, a la mediocridad, a la banalidad que circula como sentido común. Oponerse al sentido común es un acto de decir, mira, no. Esta sociedad no aprecia eso. Pero peor aún, los académicos no aprecian eso. Generalizo. Obviamente generalizo, no tuve una tendencia. O sea, por supuesto, o sea, estoy haciendo un punto de énfasis, pero ¿qué quiero decir? Que no nos creamos que es la universidad contra la sociedad, que es un adentro y un afuera. Se cultiva el antiintelectualismo y particularmente el antiteoricismo. Las teorías, ¿a qué? Dame algo práctico, dame una cuestión, dame para resolver. Entonces, respecto a los 90, yo creo porque eran otros medios, estábamos en la era de Gutenberg todavía, eran revistas, era otro universo. Yo diría que había una guerra en ese medio limitado, de alta intensidad. Es decir,
Se produjeron revistas, libros, la gente hacía foros, debatían, sí, con una tendencia intrínseca también en la academia de que muchas veces el personalismo es lo que importa. Ataco a este en su carácter personal porque no me gusta lo que dice, pero no voy a debatir sus ideas. Conmigo hay gente peleando todavía, con roña y con un nivel de resentimiento por nación post-mortem. Todavía, a esta altura, yo no me acuerdo ya ni lo que dice el libro. No olvidé. Pero hay gente ahí, dale que dale. Bueno, pero eso está, eso contra eso hay que pelear. Pero el asunto de ahora es que yo creo que estamos como en un momento de baja intensidad, si puedo hacer la analogía. Yo creo que hay una suerte, digo, quizá Guillermo, que es más joven y que está vinculado a gente más joven haciendo otras cosas. Yo sé que hay muchas cosas ocurriendo entre gente más joven, que uno ya, pues hay un gap generacional y uno quizás no las registra, no participa de ellas. Pero yo veo, te decía ahorita, la facultad, hablo de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, es un recinto envejeciente, como el país. Es un recinto donde gente joven, perdonando, ¿verdad? No quiero hacer un desastre de reclutamiento, pero es un recinto donde gente como Guillermo y como Manuel podrían estar, pero no tienen cabida, por lo cual, beneficio para ustedes porque los tienen acá. ¿Por qué? Porque la universidad ha ido envejeciendo y no ha habido relevo generacional. No ha habido relevo generacional. Y por lo tanto, la gente joven con doctorado se están quedando en Estados Unidos porque no pueden entrar a las universidades. Este es un país pequeño con muchas universidades, vamos a ser francos, aquí hay un montón de universidades. Hay 11 recintos universitarios de la universidad pública, chévere, pero eso no se dio por un plan integral. Eso se dio porque el alcalde aquel quería su recinto regional y el alcalde aquel quería su recinto regional. Yo quiero el de Bayamón, yo quiero el de Carolina. ¿Dónde está el plan integral que decía, en 30 años la universidad va a tener, porque es la demanda demográfica, 6 recintos, y en 40 va a tener 8? Y una planificación. No, fue una cosa como el país, a parchos, improvisando, y de momento tenemos 11 recintos. Y eso ahora es ley sagrada. Hay 11 recintos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el debate sobre el papel de la universidad y la universidad pública en particular se da en el medio de una ofensiva contra las humanidades, contra las artes liberales y un intento de, si no desmantelar, ciertamente reducir de una manera draconiana a la universidad, pero por razones de que esto no cumple con las expectativas utilitarias de mercancía del Estado. Entonces, desafortunadamente, los universitarios no podemos tener una discusión ahora franca sobre qué tipo de universidad queremos. Y si la universidad que existe, de nuevo el status quo, es la que deberíamos tener, porque frente a la amenaza de lo que está, defendamos lo que existe. No, tampoco sirve lo que existe. Hay muchas cosas buenas, pero la Universidad de Puerto Rico tiene que transformarse. Esas discusiones, de alguna manera, hay un agotamiento. Como que hay una generación agotada, cansada, desmoralizada, hay mucha desmoralización entre los académicos, sobre todo después de los últimos años, y la gente se va para su casa. Hay una suerte de privatización del espacio intelectual. Si la biblioteca no funciona, si no tengo computadora en mi oficina, estoy hablando de mi caso, no tengo computadora en mi oficina, no tengo internet en mi oficina, porque humanidades es como el bastión de medieval, o sea, yo como una cosa medieval y entonces no hay conexión de internet, no hay esto, no hay lo otro. Yo tengo una oficina que es un almacén de libros, ya, me reúno con estudiantes ahí y punto. Entonces, mejor me quedo en mi casa. Tengo la laptop, tengo conexión de internet privado, o sea, ya estamos privatizados. Ya yo me privaticé la investigación. No hay fondos, pues yo me los agencio. No me dan chavos para viajes, pues no puedo, voy a menos conferencias. La conexión de internet no la tengo en la oficina, pues la tengo en mi casa, se la pago a Liberty. Y así me privatizo. Entonces, ¿por qué pasa? Los académicos comienzan a ir a las clases, a la universidad solo a dar clases. Y los que están interesados todavía tienen la pasión y la energía de investigar, se van para sus casas a hacerlo. No hay diálogo, no hay un centro de encuentro, no hay un centro mínimo de facultad donde encontrarse y hablar, no hay espacio. Río Piedras fue abandonada por San Juan, el municipio, y por la Universidad de Puerto Rico, así que Río Piedras sirve para que la Corporación de Cine de Puerto Rico le diga a los cineastas del mundo: ¿usted quiere hacer una película apocalíptica? ¿Usted quiere una película donde lo que hay son edificios destruidos? Véngase a Río Piedras, no hay que construir nada. Y vienen, esto es en
filmar en Río Piedras. Usted tiene una película sobre la guerra civil de Beirut y no la puede hacer en el Líbano. Pues mira, aquí están los edificios abandonados en Río Piedras. Entonces, a las 3 de la tarde en Río Piedras, ayer yo salí a dar una clase, no hay nadie. No hay estudiantes en las calles de Río Piedras. Los comercios se están muriendo. No hay nadie en la universidad. Y uno dice, ¿dónde está la gente? Pues todo el mundo está en su casa, o los estudiantes están trabajando con tiempos parciales. Los profesores, que le importa, que tienen pasión, se van para su casa a trabajar, porque no tienen condiciones, por lo menos los de estudios generales, los de humanidades, algunos de sociales, es desigual. La universidad es su gueto, humanidades es un gueto, la humanidad es un gueto, vamos. Derecho es otra cosa, naturales es otra cosa, pero hay desigualdades también. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en la universidad que yo estudié, luego fui profesor joven, había capacidad de interactuar. No, pues ahora todo el mundo interactúa virtualmente. La gente no se ve, pero se encuentran en Facebook, los que están en Facebook. Entonces, ¿dónde se va a producir el diálogo? ¿Dónde se va a producir la discusión face to face como actividades como esta? Se ha minimizado extraordinariamente. En aquella época había intensidad. Es verdad que había mucho personalismo, pero había mucha intensidad y mucho debate y se asumía la importancia del debate. Yo ahora veo demasiados factores que atentan contra la posibilidad de debates que se puedan sostener en un medio que desde afuera y desde adentro está socavado la labor del pensar. Y nada, pienso que sí, que hay otras generaciones. Voy a dar un ejemplo y con esto me callo. Tenía un problema con el cable esta semana y llamé a Liberty. Después de pelear con la gente de Liberty porque no te quieren mandar un técnico, porque primero tienen que monitorear y no sé qué, bueno, es una pelea. Llega este técnico y me pone un modelo nuevo y me arregla el asunto. Y cuando se va a ir, mira un librero que tengo en la sala y me dice, perdona, pero esto no tiene nada que ver con nada. Tengo el libro de Thomas Piketty sobre el capital. Me dice, ¿es que libro del capital? ¿Dónde lo consiguió? Ah, bueno, me lo regaló un amigo, pero está en la tertulia en el viejo San Juan, en inglés y en español. No, yo lo prefiero leer en inglés, yo leo bien en inglés. Pues voy el domingo a conseguirlo. Porque a mí me encanta leer, yo leo muchísimo, yo soy un freak de la lectura. Y yo me quedé, este es un técnico de Liberty, no es un académico, no es un intelectual, pero es un tipo que de alguna manera y por alguna razón está interesado en leer. Y identifica el libro de Piketty y sabe de qué se trata el libro de Piketty y lo quiere conseguir y lo quiere leer en inglés. Dice, no, pues escrito en inglés, yo no, la traducción yo no sé, verdad, no confío. Entonces, pasan esas cosas también en Puerto Rico. Ese tipo vaya a buscar el libro de Piketty y se lo va a leer. Probablemente un por ciento elevadísimo de profesores de ciencias sociales de la facultad no lo van a leer de su vida. Bueno, ese libro está gordo. Tiene muchas páginas, son un ladrillo. Aquí está Lisandro Martínez, que es editor de Callejón, y sabe que hoy día la industria del libro, el que llega con un libro de 400 páginas le dicen, mira, ¿sabes qué? Divídelo en dos. Porque ya no, estos de libros mamotréticos no se pueden producir porque nadie los va a leer, supuestamente, ¿no? Pero los que, empezando, nadie los va a leer, empezando con los académicos. Es verdad que hay Amazon. Y debe haber mucha gente que compra sus libros por internet como yo. Pero cuando usted va año tras año a una librería que está en la esquina de la Universidad de Puerto Rico, y que es de facto, porque en la Universidad de Puerto Rico no hay librería hace años. Desapareció y nadie dijo, ay, ya no hay librería, mira qué cosa, pues no hay librería. No hay centro de facultad, pues mira qué cosa, no hay centro de facultad. La biblioteca cierra a las 7 de la noche. George Fromm una vez piqueteó solo una Navidad. Porque por ahorrar dinero la universidad cierra la biblioteca en periodo de receso navideño. Una universidad, usted no puede investigar como académico porque se va a ahorrar un dinero, porque la electricidad y el empleado hay que coja los días de vacaciones. ¿Cuál es el horario de la biblioteca? ¿Cuál es la tradición de la biblioteca? En la universidad, olvídese del país que no tiene bibliotecas, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que atentan contra todo esto. Y es difícil. Porque te digo de nuevo, una universidad donde se cerró la librería y donde la biblioteca del recinto de Piedra José M. Lázaro no tiene anaqueles abiertos. Yo vine a descubrir lo que es una biblioteca universitaria con anaqueles abiertos cuando me fui a hacer el estudio graduado. Y entré a aquella biblioteca y dije, wow,
mira todo esto, y fui a buscar un libro y salía con 20 porque descubría cosas. No, como estudiante en la universidad, yo estoy buscando el libro de no sé qué, Tomás Blanco, pues déjame ver. Mira, ese libro se lo llevaron hace 2 años. No lo devolvieron. Fíjate, no está, no lo devolvieron. O, lo pidieron hace 5, debe estar en el sótano, en lo que lo catalogan. El sótano está lleno de agua. O sea, ¿cómo se puede hablar de un país con cultura intelectual si no hay biblioteca? Si no hay una biblioteca universitaria siquiera que funcione en horario, la de medicina, 24 horas. En derecho hay biblioteca y funciona. Son las excepciones. Para los demás no hay. Y esto es en la universidad. Bueno, entonces uno tiene que pensar, no le damos importancia a esto. No tiene importancia esta labor. Por algo será que los sueldos nuestros son unos sueldos en relación con otros lugares. Porquería. Y no hay aumentos hace siglos. Claro, y termino. Nosotros tenemos responsabilidad, los profesores no estamos organizados, no exigimos nada. Somos una masa amorfa, desmoralizada. Sí, no somos capaces de organizarnos y exigir una serie de cosas mínimas académicas. No lo somos. Digo de Río Piedra, estoy hablando de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Entonces los profesores no exigimos nada. Si cada cual, como el país, porque esto es un elemento de cultura política de Puerto Rico, si cada cual resuelve por su cuenta, este es un país donde la gente resuelve, ¿por qué la gente no exige al Estado ciertas cosas, como en otros lugares? Entre otras razones, no solo hay transferencias federales que amortiguan, no solo hay una economía ilegal que amortigua, es que hay una tradición de resolver por su cuenta. Me voy por aquí, si hay tapón, cojo el carril de la marginal, me cuelo, hago la trampa, busco el contacto, busco la pala y resuelvo. Por la vía individual, el individualismo está ahí fuerte. Fernando Pico le llama eso, que esto es una sociedad anarquista y que el Estado está ausente. Es posible que esa sea la explicación, pero yo creo que hay que hilar más fino. En una cuestión de que la solución colectiva no se busca la solución individual, y eso es en todo. Los profesores han resuelto individualmente. Algunos en sus casas, los que quieren estudiar, estudian en su casa, investigan. Otros tienen otro trabajo, full time, o tienen una iguala, o tienen una asesoría, o tienen un contrato, o escriben libros para corporaciones privadas y le pagan un montón. Y pues es mejor ser historiador del Banco Popular que ser historiador de las historias que nadie compra, pues, y así se resuelve. Así que digamos que es un panorama más precario y más difícil, yo creo, a pesar de la paradoja de que todo el mundo hoy puede intervenir en los medios electrónicos, que hay acceso, o sea, hay una extraña democratización de los medios, donde por un lado todo el mundo puede participar, pero mucho de lo que se genera es pura banalidad. Eso me caigo. Bien, saludos a todos y todas. Yo, yendo a perder el hilo un poco, a ver si me senté a escribir unos apuntes, qué sé yo, y pues terminé siendo párrafo. La meta, como siempre, pues no aburrir, pero bueno, vamos allá. Si aburro, pues alza la mano. En un artículo publicado en octubre pasado en la revista digital 80 grados y titulado Queridos Blanquitos, el racismo escondido de nuestra América, el profesor Ed Morales lanza una especie de reto a la comunidad académica activista en la isla, y cito: no sé quién se atreva a documentar las microagresiones raciales en Puerto Rico. El contexto para el reto es harto conocido por todos y todas aquí. La falta de un discurso público crítico acerca del racismo en Puerto Rico que arroje alguna luz sobre las múltiples maneras en que operan sistemas de exclusión y privilegio en nuestras comunidades. Este reto de Morales encuentra resonancia en 2 artículos posteriores de Juan Otero Garavillo y Cian Arroyo Martínez, quienes en atención a las protestas acontecidas en diversos estados de la nación americana a raíz de los asesinatos de muchachos y hombres negros por policías blancos, los casos de Michael Brown y Eric Garner, por ejemplo, intentaron abordar inteligente y valientemente la conexión entre el andamiaje racial americano y el puertorriqueño. Juan Otero, quien estructuró su artículo en forma de una carta abierta al presidente Obama, escribe lo siguiente, y cito: es mi deseo como puertorriqueño residente en el territorio colonial sumarme a las voces que por calles a lo largo del territorio continental estadounidense con las manos en alto corean I can't breathe con un rotundo clamor a Dios. Cierro cita. Uno, por supuesto, quisiera hacerse eco de las palabras de Otero.
La pregunta es cómo, es decir, cómo las y los puertorriqueños residentes de la isla lograremos en efecto sumarnos a esas voces de forma sincera, contundente y más importante aún, intervenir en el quehacer antirracista de forma tal que nuestras interpretaciones en torno a lo que acontece allá nos permitan entender lo que acontece acá. Después de todo, como señala Arroyo, y cito, porque es importante hablar de Ferguson y hablar de Puerto Rico, porque la violencia que se vive en Puerto Rico todos los días lleva la cara de la pobreza y esa pobreza tiene un rostro racializado que se criminaliza y se ataca, se insulta y se vulnera en los medios, en la oficina del médico y en la cárcel. ¿Quiénes entonces nos atreveremos a documentar? Podríamos decir que Carlos Pavón ya se atrevió. En su artículo Una guerra social invisible, publicado en 80 grados en agosto del 2013 y recogido en el libro Polémicas, Política, Intelectual y Violencia que presentamos hoy, el autor expone y analiza uno de los efectos más tenebrosos de los sistemas de exclusión por raza y clase social en Puerto Rico. La muerte violenta de miles de muchachos, hombres jóvenes, menores de 30 años durante las últimas 3 décadas. Según Pavón, las cifras no son indicativas de un simple problema de seguridad ciudadana, tal como lamentablemente ha sido abordado por las diversas administraciones del gobierno, sin excepción, o el saldo de una industria boyante de narcotráfico, sino que se trata, y cito, de una limpieza social de sectores excluidos o desechables del país. De chamacos, sin nombres, que en las palabras del poeta José Raúl González van a parar al río, van a parar a los buzones, en donde aprenden a vivir como viven las casas. Pavón entonces, con valentía y brillantez, decide abordar estas muertes como un problema ético-político y da un salto crítico-creativo cuando sugiere, y cito, valdría la pena comparar estas cifras con las muertes en combate de los soldados estadounidenses en Afganistán e Irak, para tener más clara la magnitud de este fenómeno que puede caracterizarse como una guerra social que ha producido una matanza de civiles de proporciones alarmantes. Mirar con la violencia callejera rampante en el país no es mirar un conglomerado de incidentes fatales y situaciones de peligro para la ciudadanía, sino el brutal funcionamiento de un sistema social que rutinariamente abandona sectores particulares de la población por razón de su raza, género y clase social, en tanto las escuelas, los centros de salud y cuidado, las agencias de vivienda y demás servicios se vuelven inoperantes o inaccesibles para ellos. El resultado es la muerte violenta, demasiado temprana y trágica, pero no inesperada, de jóvenes varones, mayoritariamente negros, provenientes de residenciales y barriados. En ese sentido, la respuesta de Pavón precede la pregunta o reto que nos lanzará en Morales. Y añadiríamos que su respuesta corrige un error de juicio en la pregunta, pues si algo queda claro al leer el ensayo de Pavón es que en lo que concierne el funcionamiento y las consecuencias del racismo en Puerto Rico, y con el fin de articular un discurso público crítico de corte antirracista, es necesario documentar no las microagresiones, los comentarios desafortunados y desagradables en que comunican severos prejuicios en torno a raza, sino ensayar más bien un boceto de estructuras de exclusión y privilegio operantes en este país, que responden a una ideología de supremacía blanca, para nada distante de aquella en Estados Unidos, y que mata a jóvenes diariamente con impunidad. En este sentido, podríamos decir que Pavón hace en este escrito lo que Rancière sugiere se haga en textos que suponen responder a las circunstancias del momento. Esto es, y cito, seek to increase the visibility of the ruptures that egalitarian interventions work into the fabric of domination. En este caso, la intervención igualitaria que realiza Pavón, es decir, que estas vidas perdidas valen, importan, merecen nuestra atención en el contexto de discusiones y debates en torno a cómo debemos organizar nuestra vida en comunidad y no a qué tipo de sistema de vigilancia o marca de alarma debemos comprar para nuestra residencia. Y al menos yo, como lector, le agradezco al autor por esto. Ahora bien, no es casual que recurramos a Rancière para mejor leer el libro de Pavón. El autor mismo en su introducción nos invita a leer Polémicas en clave ranceriana. Y en palabras del filósofo diríamos que los escritos aquí reunidos son artículos que responden a las exigencias de su tiempo, que arrojan luz sobre los mecanismos de poder y los sistemas de interpretación que nos gobiernan. Para Rancière, este tipo de escritos supone identificar las particularidades de un momento político y debe también trazar el mapa del presente que ese momento define. En el caso de Una guerra social invisible, Pavón cumple con esta promesa de forma excepcional. Lo mismo podríamos decir de la defensa que hace el autor del pensamiento, del tiempo y los espacios necesarios para pensar con detenimiento los eventos que componen la inmediatez de nuestro día a día, a escala mayor y menor. Tarea que desde la óptica de Pavón se vuelve no solo ardua, sino que riesgosa, en un contexto sociopolítico isleño dominado por el imperativo del consenso, donde el diálogo abierto, serio, es casi imposible, y donde se solicita y se premia la costumbre institucionalizada de atender los asuntos públicos a partir de una lógica de mercado, de tomar decisiones con respecto al retiro de maestros, por ejemplo, o a la universidad pública, ambos temas abordados en este libro, con la mirada fija en análisis de costo-beneficio,
con el fin único de cuadrar el presupuesto o pagar la deuda, abstraídos de toda noción de justicia social y sin posibilitar la participación de los grupos e individuos que componen ese sector tan vulnerable, vulnerado y en última instancia tan central para una democracia verdadera, radical, los afectados y afectados. De ahí que un artículo como después de las elecciones, alianzas para qué, entre quiénes, resulte nada menos que esperanzador. Aquí Pavón, en atención al dilema de los partidos emergentes luego de las elecciones generales del 2012, entiéndase los llamados a unar fuerzas, a unirse todos bajo una sombrilla de izquierda, propone valiente e inteligentemente, y cito, pienso que para hacer alianzas no se puede partir de la premisa de que estamos de acuerdo porque todos somos de izquierda y que solo se trata de conjurar voluntades para echar a andar alianzas o acuerdos. Habría que comenzar por explorar cuáles son las diferencias que existen entre diversos grupos individuos. Por mi parte, pienso que el comentario de Pavón trasciende esta discusión particular y aquí, interviniendo con la cita de Rancière, diríamos que el mismo sirve para identificar las posibilidades de este momento político particular y a su vez traza el mapa del presente deseado que este momento podría muy bien definir. El presente, por ejemplo, de resistirse a y rechazar todo acercamiento del Estado a convergir, a formar parte de diálogos disque abiertos en torno a la educación con perspectiva de género en las escuelas, toda vez que la palabra perspectiva es transformada forzosamente en equidad, de participar en discusiones en torno a las reformas del Código Penal cuando los delitos de aborto, de adulterio resultan intocables. El presente, digamos, de no aplaudir, no celebrar los gestos vacíos de gobernantes que acuden a visitar al preso político de mayor antigüedad en nuestra historia, para su regreso amenazar a los padres de estudiantes de escuela pública con sanciones penales de estos no asistir al recogido de nudes. De esta forma podríamos pensar este libro como una especie de guarida y de plataforma. Guarida, porque como todo buen libro provee a sus lectores y lectoras la ocasión para pensar y pensarse en relación a lo plasmado en sus páginas, con sí y a pesar de lo que esté sucediendo en el espacio afuera del texto. Y plataforma, porque como todo buen libro, sobre él podemos articular propuestas, retos, desafíos, tanto a los fragmentos del mundo que ahora el libro nos posibilita ver, como a aquel mundo que quizá pasó desapercibido por su autor o autora. Yo personalmente he encontrado una guarida en polémicas donde puedo aferrar a la posibilidad de pensar el país con seriedad y aprovecho la plataforma que me ha brindado el autor para, de la mano de Rancière, lanzarle un reto. Dice Rancière, "There is no clear divide between theory and its practical application, any more than between transforming the world and interpreting it. All transformation interprets and all interpretation transforms. Texts, practices, interpretations, and bodies of knowledge intertwine and together define the polemical field within which the political constructs its possible words." El mundo creado por polémicas, sin embargo, curiosamente parece querer afirmar esta supuesta división entre la labor de interpretar al mundo y la de transformarlo. El autor se refiere a sí mismo como un intelectual intérprete y de forma expresa limita su labor y su responsabilidad para con los otros y otras a la tarea de pensar el problema, interpretarlo e intervenir en la diversidad de foros para sumar su voz al debate y la discusión pública alrededor de la diversidad de asuntos. El libro, en gran medida, lee como un manifiesto y defensa de las y los intelectuales intérpretes como grupo. El reto que lanzo entonces es a cuestionar la necesidad misma de hacer semejante distinción, es decir, de afirmar la existencia de una clase de intelectuales cuyo trabajo crítico, creativo y ético-político sea pensar, pues como bien señala Rancière, the very idea of a class in society whose specific role is to think is preposterous and can be conceived only because we live under a preposterous social order. Habría en cambio que apostar a y provocar las condiciones sociales necesarias para que cualquier persona, en cualquier momento, como podría ser supongo el técnico de libro, arroje alguna luz sobre los asuntos del mundo, documentar junto con ellos y ellas las agresiones que conforman nuestra realidad como afectados y afectadas todos, intérpretes transformadores. Nada. Date de ir rápido. No. Me pareció muy bien el ritmo. Te agradezco los comentarios y so pena de solucionar al público respecto a la noción del desacuerdo y la polémica, yo suscribo, aunque evidentemente tu lectura que haces de mi libro no lo entiende así, suscribo lo que citas de Rancière. Es decir, yo si hablo sobre intelectual e intérprete siguiendo a Zygmunt Bauman es porque identifico, correcta o equivocadamente, que entre ciertos sectores de eso que se llama la izquierda en Puerto Rico y ciertos sectores intelectuales hay una suerte de nostalgia por una figura más bien mítica que sí corresponde a la tradición
del intelectual moderno en el siglo XX a partir del caso de Dreyfus, que es el intelectual que llama Bauman legislador, que también se puede conocer como la figura del intelectual público tradicional. Es decir, hay una serie de voces que claman de que lo que hace falta en Puerto Rico son intelectuales como aquellos que hubo en la década del 30, gente que nos plantea un proyecto de país, y hay una nostalgia por una figura que primero no está claro para mí el efecto real que tuvieron sus ideas en eso que podemos llamar las masas sociales. Pero que la autofiguración de esa figura intelectual, su autofiguración y la figuración que construyen otros sobre esa figura, es de una autoridad infalible. Es decir, con lo que llama Carlos Altamirano, una figura intelectual que se asume como una suerte de héroe, una suerte de figura épica y una suerte de figura que es un oráculo, donde en él está depositada la verdad. Entonces lo que hay que hacer es acudir a una suerte de intelectual guía, un intelectual que nos ilumine. Contra esa nostalgia, que podemos debatir si en efecto otros la registran o no la registran, de una figura que yo digo incluso en el caso, porque uno puede hablar de eso en Francia, los mandarines, Sartre, el intelectual comprometido, puede hablar de eso en Italia, en Inglaterra, incluso en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Esas figuras aquí, primero, habría que hacer un examen histórico, me parece, una investigación histórica de cuál fue realmente la repercusión de Tomás Blanco o de Pedreira, porque hay un imaginario que le ha atribuido tremenda importancia a esas figuras, pero bueno, vaya, yo no estoy seguro, eso es lo primero. Pero segundo, reclamar que eso es lo que nos hace falta, es precisamente lo que tú te estás oponiendo. Hacen falta unas figuras preclaras que entienden todo lo que hay que entender y que tienen la certeza y que lo que tienen que hacer es didácticamente comunicarse con el pueblo, porque el pueblo es bruto, el pueblo está manipulado, el pueblo no entiende y hace falta alguien que le haga entender. Entonces, precisamente, la proposición de, quizás la frase no suena más feliz, la dicotomía que establece Bauman con la noción de intelectual e intérprete es que se asume una posición más modesta del intelectual. Se le concede menos autoridad política y menos autoridad intelectual. Se reconocen los límites que tiene el pensamiento del intelectual. Y desde esos límites y de una modestia de que A, no lo entendemos todo, B, no somos ni más inteligentes ni más preclaros que nadie, C, nuestras ideas pueden estar equivocadas, D, nuestras ideas pueden tener un alcance, no, nuestras ideas tienen un alcance que no sabemos. Una vez uno escribe un libro, plasma una idea, ya el libro no es de uno, se echa a correr, puede convertirse en guarida de plataforma, puede ir a parar al zafacón, puede quedarse en los estantes del libro, puede ser citado de aquí a 10 años, ya uno no controla eso. Entonces, precisamente yo lo veo como un llamado a un cierto reconocimiento de los límites del saber, de los límites de la figura intelectual, a la vez que enfatizo la función del pensar. Y en eso estoy de acuerdo contigo, y no solo Rancière, Hannah Arendt así es muy clara sobre esto. Yo digo potenciar el pensamiento, pero pensamiento y pensar son dos cosas diferentes según mi entendimiento. Y ahí yo sigo a Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, el pensar es una actividad invisible. Cuando uno piensa, desaparece del mundo. El pensar es una labor solitaria y es una operación invisible. Uno se retrae del mundo y piensa. El pensamiento puede no cristalizarse en juicios, en metáforas, en palabras, en escrito. Y eso es lo que entonces debatimos. La capacidad de pensar es de todos los seres humanos. No es una capacidad reservada a ninguna capa educada, ni especial, ni por alguna razón ungidos como los preclaros. Pero la responsabilidad de pensar, yo sí creo que es la responsabilidad primera de un intelectual. O sea, vamos a decirlo, ahora digo yo, en términos de cuestiones de costo-beneficio y mercantiles. A mí me pagan por esto. O sea, yo soy un profesional académico y en mi descripción de tarea está o debe estar usar el cacumen para pensar. El técnico
también está pensando constantemente, y probablemente me siento a hablar con el técnico de Liberty y me va a enseñar 4 o 5 cosas, no solo sobre lo que él sabe, sino sobre Puerto Rico y cómo él entiende las cosas, y yo tengo la capacidad de reconocer frente a él que él tiene un saber que puede ser en muchas áreas mucho más importante y decisivo que el mío. Pero el técnico le están pagando para que me vaya a arreglar el televisor. Él no se limita a eso como ser humano. Él está leyendo, él está buscando, pero no se espera de él que escriba en 80 grados, que publique en revistas académicas, que dé clases sobre la historia del siglo XX. Esa es mi responsabilidad. Y si yo no la asumo, yo estoy fallando ética y políticamente a una responsabilidad para la cual me he formado. Entonces, yo lo que estoy diciendo es una cuestión que puede parecer paradójica. Los intelectuales debemos asumir con seriedad esa tarea que es nuestra responsabilidad, pero reconocer los límites con modestia de eso y reconocer que nuestra forma de acceder al conocimiento no es la única y que epistemológicamente no es superior a ninguna otra, que hay otros conocimientos que no pasan por la letra, que no pasan por la academia, que son tan o más importantes que el que uno tiene. Entonces yo creo sí en la potencia socializada del pensamiento y creo en que ese divide no se debe dar. Lo que yo hago en el libro es que cojo otra frase de Marx, su 10ª tesis sobre Feuerbach, que me parece que tuvo un destino como tantas frases de Marx triste. Cuando Marx dijo, los filósofos hasta ahora lo que han hecho es interpretar el mundo y lo que se trata es transformarlo. Esa cláusula de lo que se trata es transformarlo se entendió históricamente en el siglo XX en demasiadas ocasiones como que la función del intelectual es ser la figura que va a producir el cambio, la figura imprescindible. El fatal attraction de todo intelectual es el poder, la seducción del poder. El intelectual tiene esa pulsión hacia convertirse, como decía Maquiavelo, en asesor del príncipe. Porque de alguna manera las masas son ignorantes. La clase política no necesariamente es intelectual. La mediación absolutamente necesaria para que el proyecto iluminado de un intelectual se plasme políticamente es que el intelectual medie entre esas masas y el político y sea el asesor. Y desde ahí asuma. Entonces, en las revoluciones sociales del siglo XX, la función de los intelectuales ha sido, me parece, terrible en muchos casos. O sea, tú tienes gente como Pol Pot, se educa en la Sorbona, estudia filosofía, es muy intelectual y cuando llegan y instauran en el poder el que no es Rush, todo el que tiene espejuelo, porque puede leer y es educado, va para los killing fields. ¿Y esta gente qué era? Es decir, no, pero ellos tenían el imaginario de una sociedad sin dinero y una visión ancestral sobre el gemer y qué sé yo qué. Entonces, ¿verdad? Son todas esas combinatorias. Hay una función histórica que ha jugado cierto tipo de intelectual que para mí ha sido nociva y que lo que hace es asentar un privilegio y un saber poder de esa figura sobre el resto de las capas sociales. Y está a la vez el reconocimiento de que hay una responsabilidad específica del intelectual debe asumir y que esa responsabilidad no es necesariamente ni imprescindiblemente transformar el mundo en el sentido de que el mundo vaya por donde queremos. Transformar el mundo es habitarlo, en un sentido, pero como dice Lyotard, lo cito en el libro, transformar el mundo políticamente no es cualquier cosa, ¿no? Y para poder transformar el mundo hace falta profundizar en las concepciones que tenemos, como he dicho aquí. Entonces, no son cosas excluyentes. El intelectual tiene una función específica que no debe ser la de ser el guía, el oráculo, el profeta que nos va a brindar la luz y la claridad sobre lo que hay que hacer. Pero tampoco puede ser simplemente reducirse a un experto, o un técnico, o un asesor del Estado, o alguien que es un mercenario que pide lo que sea para lo que sea, y hoy cree esto y mañana cree lo otro, y porque es un hired gun como intelectual. Yo creo que es una función específica, limitada, pero estratégicamente importante del intelectual. Y esa función viene siendo socavada. Pero suscribo completamente lo que plantea Rancière, aunque quizás, por lo visto, de la manera que lo planteé, en tu lectura, que respeto, no queda entendido así. Abrimos el piso plenamente. Okay. María Isabel y luego José Carlos. Voy a decir una cosa común de esas que uno le dicen cuando era pequeño. Mi mamá decía que
usted se calla porque aquí se habla cuando las gallinas mean. Y es una cosa que yo adulta siempre he pensado, cómo fue que yo aprendí a pensar cuando no tuve una motivación, ¿verdad? De infancia, ni tuve una motivación en la escuela, porque el pensar y el castigo van muy unidos. Otra Así cosa que decían en los hogares era que el que estudia mucho se vuelve loco. Esos son saberes populares muy profundos, anti-intelectuales. No sigas estudiando, que te vas a volver loco. Mira, que aquel que se fue y se doctorado regresó loco. O sea, que hay una relación entre la locura y el estudio también. ¿En qué medida dentro de nuestra sociedad, que en las mismas universidades, en las casas, en los ambientes, a veces si tú piensas mucho y lo planteas, hay un castigo? Como dice el hijo mío a su niño, si no siguen las instrucciones, hay consecuencias. Entonces, en la labor nuestra, es la labor de enseñar a pensar. Eso es básicamente lo que yo entiendo que es mi labor en un salón de clase. Dentro de mi área, de lo que yo conozco, motivar a pensar. Y tú notas este grupo de estudiantes con este miedo. Este miedo que es casi, mira, que lo casi genético. Lo traen y no se atreven. Entonces tú tienes que continuamente estar motivando a pensar en qué medida esas circunstancias sociales de la educación que nos brindan, de la educación que brindamos, de los estilos sociales, no propician el que uno piense. Más allá, ¿verdad?, de pensar, obviamente no que no piensa, que lo diga, porque muchas veces lo pensamos, pero no lo decimos. Fíjense, yo creo que en esos refranes populares hay una sabiduría profunda que es antiintelectual, pero es una sabiduría que en positivo lo diría Hannah Arendt de esta manera. El problema es que el pensar, la actividad del pensar, y yo recomiendo a todo el que esté aquí, que está en Netflix, que es mi iglesia, que vean la película Hannah Arendt, de la directora Margaret Van Trota, porque es una película que trata, es una película que es muy difícil de hacer, porque lo que trata es de demostrar esta mujer filósofa, quizás la filósofa más importante del siglo XX, en la actividad de pensar. Ella la mandan a cubrir el juicio de Eichmann en Jerusalén, y entonces el resultado es el famoso primero artículo, luego el libro sobre Eichmann en Jerusalén, pero la película es sobre esta mujer pensando, y después que escribe las reacciones, pero cada vez que está pensando, la escena es ella en un sofá, fumando, ¿verdad?, abstraída. Pero Hannah Arendt decía que el pensar siempre y el pensamiento siempre es subversivo. Quizás esa sabiduría popular sabe eso sin haber leído a Hannah Arendt. Es decir, porque el pensar, si se toma en serio, siempre está socavando lo que existe. Siempre está cuestionando. Y no se detiene. No se detiene ante nadie. Por eso es que los intelectuales a veces que están contra la dictadura son bien chéveres hasta que se hace la revolución, se consolida un Estado, ese Estado ya no le gustan las críticas, y entonces los intelectuales, mira Cuba, Fidel tuvo que decir, ¿sabe?, o con la revolución o fuera, y eso lo decido yo, porque yo soy el Estado, yo soy la revolución. Entonces los intelectuales críticos, si no se hacen intelectuales oficiales, porque como un intelectual consecuente va a continuar cuestionando, incomodando. El intelectual que no incomoda al poder, yo creo que cesa su responsabilidad, y por eso no debe perder la lucidez y no debe haber vacas sagradas para el intelectual, debe estar ahí. Entonces, si el pensar siempre está socavando, pues se vuelve algo que también tú dices, mira, estate quieto, no fastidies, no preguntes mucho, no cuestiones más, sigue las instrucciones, obedece. Por eso es que es interesante, o sea, una actividad abstracta, individual, de abstracción, puede ser algo que los regímenes que tienen un terror absoluto, cuando se plasma ya en juicio y en metáfora. José Carlos. Sí. Para mi abuelo José Carlos Arroyo, profesor de la Universidad del Dorado, se hace un poquito difícil abordar el tema de su libro, porque son tantos ángulos, son tantos años, ¿verdad?, de los debates que usted provocó. Aunque soy una persona joven. Cierto es, pero la Nación si con tienen Muerte, ese asunto, ¿verdad? yo creo que La Nación con Muerte es uno de los libros más
importante y más polémico de los últimos 25 años, 30 años, por el debate que genera, ¿verdad? Y hay gente que está a favor de sus posturas, otros en contra, y luego me suscribo a unas cosas, especialmente en la naturaleza de lo que es la historia y la falta de... Bueno, es una disciplina que nunca es completa, nunca se cierra, ¿no? Pero no quiero entrar en eso porque es muy complejo. Pero sí quiero hablar un poco sobre la izquierda, especialmente la izquierda política, porque es un tema que yo he trabajado en otros momentos. Y yo estoy muy de acuerdo que lo que nosotros denominamos izquierda, que lo asociamos con independentismo, es una clasificación fallida. No solamente lo es hoy, sino fue también en los 60 y en los 70. Yo lo que puedo, utilizando a Michael Frieden, que es un pensador político inglés, creo que hay que utilizar un modelo diferente. Michael Frieden dice que las ideologías políticas son como apartamentos. Que tú tienes hoy los muebles ordenados de una manera, pero con el tiempo los gustos cambian, así que los vas moviendo y algunos artículos se van y otros vienen. Y yo creo que dentro de los partidos políticos en Puerto Rico, nosotros tenemos diferentes ideologías que viven allí y se mueven. Yo he conocido, vamos a coger lo que supuestamente es la derecha, que es el PNP, he conocido personas del PNP que son verdaderamente de derecha, pero verdaderamente de derecha, en todo el sentido de la palabra. Pero he conocido algunos que han sido líderes obreros, que tienen ideas muy liberales, que tienen un compromiso con las minorías y con los grupos marginados. De la misma manera que he conocido independentistas que sí son de derecha. Como la gente también y el Partido Popular también, eso se ocurre en todo. Lo que sí es que tenemos que entender que es que en un momento, claro, hay un problema apremiante, ¿verdad?, que es el Estado, y que es el que los une. Y a veces tenemos figuras históricas como Feliu Pesquera, conviviendo con Juan Maribel, que nosotros los llamamos independentistas. Yo creo que es un momento en que tenemos que redefinir no solamente la visión de lo que es ser algo en este momento, sino que también hay que mirar atrás y ver por qué el independentismo se asoció con socialismo, porque eso no siempre fue así. Eso fue de los 70 en adelante. Exacto. El socialismo, las primeras 3-4 décadas no era... No fue. Es que en mi libro planteo, el socialismo y la independencia siempre han estado divorciados en Puerto Rico. Incluso, yo diría que usted tiene que no solamente se va a asociar en términos políticos, el problema de la intelectualidad, de que para tú ser intelectual tenías que ser independentista de izquierda. Eso hay que revisarlo. Ese punto yo creo que hay que estudiarlo. Yo creo que aquí está estudiado adecuadamente por qué, perdona que te interrumpa, por qué la intelectualidad se vincula a un discurso culturalista de los populares del independentismo y por qué el anexionismo, después de Barbosa y otras figuras históricas, no logra articular una intelectualidad visible en el país. O sea, ¿qué tiene el anexionismo propiamente en sus discursos y sus prácticas y qué tienen las prácticas intelectuales? O sea, habría que hacer o sea, Ron Ramos una vez y otras figuras empezaron a estudiar seriamente el anexionismo en Puerto Rico desde el punto de vista histórico, pero aquí esa tarea yo creo que está por hacerse. Yo sí voy a... Bueno, el caso de Santos Pega desaparece. Y estamos hablando de una figura que sí era liberal. Libertario liberal. Sí, no, sí. Estamos hablando del hombre que defendió a Ruth Feingold durante la ley de la mordaza. Era un señor que militaba en el Partido Republicano. ¿Dónde está esa figura en la historiografía nuestra? Desapareció. Ahora, es interesante también, nosotros tenemos que problematizar nuestra historia.
Y no es solamente desde la perspectiva que lo planteó la CEREP, ¿verdad? Con todas las aportaciones que hizo CEREP. Y yo pues, creo que como muchos de nuestros historiadores contemporáneos somos hijos de CEREP. Pero Hijos sin padre ya, porque digo, hay una gran admiración. hijos huérfanos. Yo tengo una gran admiración por algunos de ellos que hicieron un trabajo muy valioso. Incluso esto que estoy diciendo, lo de problematizar, viene del espacio. Pero no creo que en este momento, y no estoy pasando juicio sobre lo que ellos dijeron en ese momento, estoy hablando de este momento, hay que empezar a mirarlo desde otra perspectiva. Incluso, y quiero hacer una parte para hablar sobre los intelectuales. Ya Puerto Rico, si es antiintelectual o no voy a pasar tampoco juicio sobre eso, porque ¿qué es un intelectual? ¿Verdad? Ya estamos hablando de Gramsci, ese es otro debate, porque eso puede ser bien complejo. Sobre Estados Unidos ser antiintelectual, yo tendría cuidado. Creo que se presenta como un país antiintelectual. Y se presenta un país donde hay una hegemonía de una clase dominante que te tira una nube de luz. Y es el NBA, y es Miley Cyrus, y es la última película de Hollywood. Entonces tú miras detrás de esa cortina y tú te encuentras a Harvard, y te encuentras a Pittsburgh, a Princeton. Entonces te encuentras los think tanks. Y ahí se refugian unos individuos que no son protagonistas, que se dedican a pensar. No lo reconoce todo el mundo, pero te dominan el mundo. Entonces tú tienes un tipo como Samuelson, que viene y crea una teoría que es la síntesis keynesiana, que te combina elementos de Keynes, ¿verdad?, con el neoliberalismo, y te rige el mundo, porque no solamente Estados Unidos, el mundo. Y esa parte de que hay un antiintelectualismo en Estados Unidos, porque es bien complejo. Es bien complejo. Y habría que ver qué estamos hablando. Yo me estoy refiriendo al texto, al texto clásico de Richard Hofstadter sobre la la historia americana, el populismo norteamericano, la cosa contra las élites en la costa este. O sea, hay mucho, todo eso es cierto, pero es un país que vive también de cara al rechazo a las élites de la costa este, a eso mismo que usted, o sea, ¿qué hace un candidato político republicano para ganar favor político? Va y dice, que eres de las élites que estudió en las Ivy League. O sea, la Ivy League se vuelve un arma política en determinados estados sureños para descalificar. O sea, que es complicado, Es complicado, pero fíjate que es paradójico, es que hay que estudiarlo. Claro. Hay que estudiarlo en el contexto de la política puertorriqueña. Porque Porque al fin y al cabo repercute en nosotros. Bueno, aquí no se estudia tampoco con seriedad la historia de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. O sea, Estoy de acuerdo. con seriedad. Tú Mi ves. doctorado, dicho sea de paso, yo no trabajo eso ya, pero muy poca gente sabe que mi doctorado. Pero me parece que más que eso, me parece interesante que aunque se ha planteado aquí la no racionalidad de ese concepto, lo hemos usado aquí en toda la discusión. O sea, seguimos utilizando el mismo concepto, nos seguimos atando a esas mismas concepciones. Hay un problema con definir posturas a base de una identificación, de una identidad. Yo creo que, por ejemplo, podemos ver hoy clásicamente cuando se plantea que está el Islam y está el anti-Islam. Pero mire, si ustedes dividen el mundo entre Islam y anti-Islam, y no se da cuenta que los seres humanos tenemos múltiples niveles de identificación. La identificación o la identidad no es de un elemento o de una clasificación. Aquí compartimos identificaciones en diferentes niveles de nosotros. Aquí se habla de intelectuales, pues hay intelectuales que son islámicos, hay intelectuales que son alemanes, por ejemplo. O sea que hay
varios niveles, pero si usted insiste en dividir la discusión entre basado en una identificación solamente, pues ahí hay problema. Ahí hay problema. Amartya Sen, que es un economista, pero también yo creo que es un filósofo, habla de este problema de la identidad y la violencia. Porque esto nos retrotrae a algo bien primitivo en los seres humanos. Los seres humanos desde el principio, por necesidad, tuvimos que definir quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Y en ese mundo primitivo era para proteger a nosotros contra los otros, que eran las amenazas. Si seguimos definiendo las cosas de un lado o de otra, con una identificación sola, a un nivel solo, como mínimo no vamos a entender. Como mínimo. Y aquí va la cosa personal. A mí se me hizo, yo lo confieso aquí, muy difícil tratar de comunicar en un momento dado una visión, una filosofía que desde mi punto de vista pues yo creía que era racional, coherente, porque siempre se me etiquetaba de una manera que impedía que se pudiera evaluar a base de ciertos principios, ciertos valores. Podemos diferir, ¿verdad? Pero por lo menos ver cuáles son los factores que llevan a esa conclusión. Y yo planteo que, por ejemplo, en nuestra administración, algunos estaban confusos porque decían, bueno, pero ¿y este tipo? Que plantea por un lado la privatización, que plantea por otro lado principios de ley y orden, supuestamente, y decían puestos de derecha. Por otro lado, decían, pero usted quiere la salud como un derecho universal que todo el mundo tenga. Y este tipo está proponiendo que la sindicación de empleados públicos. Dicho sea de paso, ejemplo, sindicación de empleados públicos, pues yo hubiese pensado que aunque fuera tibio, los sindicatos, las uniones, estarían a favor de adelantar, por lo menos parcialmente, si no se entiende que totalmente, pero parcialmente, ese proceso de sindicatos de los empleados públicos. Pues puedo decirle que ni una unión, cero, apoyó la sindicación de los empleados públicos cuando se presentó sobre esto. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo es posible? Ya yo sé cómo es posible, porque yo estaba etiquetado como que esto no era algo que yo debería estar haciendo, que podía estar haciendo. Pongo esto como ejemplos personales para que se entienda. Ahora, aquí se ha hablado de intelectuales y el rol del intelectual. También hago una advertencia que los intelectuales a veces asumen posturas fáciles. Es como dice, the courage of the non-combatant, la valentía del no combatiente. Lo que dicen ahí, lo que hay que hacer con ISIS es meterle allí 100.000 tropas. Es bien cómodo tú en tu casa viendo CNN decir eso. ¿Dónde está la responsabilidad? Que no para solamente en el pensamiento, ¿sí? Es esencia del intelectual el pensamiento. Pero para ahí la responsabilidad. ¿Dónde está la parte acción? ¿Dónde está salirse de lo que algunos han considerado por mucho tiempo la torre del marfil? ¿Dónde está? Bueno, y a lo mejor esa es la manera de salir. A lo mejor esa es la manera de salir, que se caiga la torre del marfil. Pero tiene que haber una dualidad. A mí me decía un amigo que yo había salido de la Academia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y había entrado a política. Y me decía, lo que pasa es que tú fuiste de un campo donde hay mucho pensamiento, pero poca acción.
y te metiste a un campo donde hay mucha acción, pero poco pensamiento. Es correcto. Y yo tengo que decir que en ambos campos es correcto. ¿Cómo entonces podemos unir? ¿Cómo podemos adelantar la parte del pensamiento? Yo diría que es, en parte, eliminando etiquetas. Eliminando etiquetas. Plantear cuál es el asunto, cuáles son los principios, cómo uno los define, para entonces evaluarlo. Entonces no quedarnos en la evaluación. Dar el próximo paso, que a veces no es tan fácil como parece. Pero si uno en realidad tiene un compromiso con esos pensamientos, debe también tener el compromiso con la acción. Comentarios al caso. Sí, yo creo que yo estaría de acuerdo con que por ejemplo, cuando Romero Barceló planteó que la estabilidad era para los pobres, ahí había una suerte de, no marxismo, pero había una suerte de materialismo, de que el issue no era la bandera y la cultura, que sé yo qué, el issue es, mira, las condiciones materiales de la gente. Y ese planteamiento, desde mi perspectiva, es más progresista, socialmente, más de avanzada, que el himno y la bandera y esas cosas que le importan a una élite que cree que eso está amenazado. Así que yo concedo que hay figuras políticas que en distintos momentos no son fáciles de encajonar y que lo que usted llama las etiquetas, a veces preconcebidas, pues tienden a chocar y entonces como quiera se quieren acomodar. No diría eso a todas sus posturas, pero no vamos a punto no es ahora. Usted no reconoció, ¿verdad?, que había cosas que se asociaban más a la derecha conservadora clásica, etc. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con que no debemos perder la costumbre de etiquetear, pero no etiquetear no es igual a, me parece a mí, a definir conceptualmente cosas. Nosotros desafortunadamente el lenguaje ejerce una violencia y nombramos cosas, pues silla, se pudimos haber puesto mesa a la silla y al revés, y es el sistema arbitrario que tenemos, pero entonces cuando yo digo silla, para que tenga sentido tengo que decir, bueno, un objeto en el que nos sentamos, 4 patas, definirlo, para estar seguro de que yo no estoy definiendo un avión como una silla. Podría llamarle como quisiera, pero el contenido tengo que, ¿verdad?, sustentarlo. Entonces yo, por ejemplo, sí creo que y dicho sea de paso, Podemos en España, y eso ha sido objeto de múltiples críticas, ha abandonado el discurso de izquierda y derecha. Ellos plantean que no son ni izquierda ni derecha, ellos plantean otra dicotomía, la casta y el régimen de 78 contra el pueblo, y asumen un discurso populista, pero populismo de Ernesto Laclau. Y por eso, ¿verdad?, ha habido críticas con grupos como Izquierda Unida, que no quiere abandonar la noción de izquierda, pero el programa de Podemos, desde mi punto de vista, es un programa cónsono con una cierta tradición de izquierda. Yo creo, por ejemplo, que la noción de izquierda y derecha tiene cierto sentido si uno es riguroso de qué está hablando. Porque derecha fueron los nazis, pero eran una derecha revolucionaria. Los nazis eran revolucionarios, no eran conservadores. Eran de derecha, pero revolucionarios. Es decir, la derecha no siempre es conservadora. Puede ser radical, puede ser revolucionaria. Depende. Entonces, depende. Por ejemplo, yo vengo de una tradición marxista. Y yo no soy antimarxista. Yo me identifico más con autores como Rancière, que están, digamos, en el campo del posmarxismo. ¿Qué mantengo de esa tradición para seguir hablando de una posible izquierda? Bueno, yo no creo, son valores, yo no creo que si la propiedad es social, la apropiación debe ser privada. Yo no creo en esa forma de acumulación. Yo creo que debe ser socializada, no por el Estado, como dije, porque eso no es ninguna socialización. La producción, si la producción es social, la producción debe ser social. Yo creo que debe ser democrática la economía. Yo creo que el problema de la propiedad privada es un problema que tiene que ser resuelto, que la propiedad privada no puede ser la manera de producir riqueza y de distribuir riqueza. En ese sentido, me mantengo en una tradición marxista que cuestiona la existencia de la propiedad privada como forma fundamental. En ningún lugar va a desaparecer completamente la propiedad privada, pero como forma fundamental de organizar la economía. Esos son principios que para mí tienen que ver con la izquierda. La noción de una cierta igualdad social, la noción de una autoemancipación de los sectores que son mayoría. Es decir, prefiero que se equivoque las masas, y en eso Rosa Luxemburgo, ¿verdad?, peleó con los bolcheviques, a que un llamado representante diga que está haciendo las cosas.
yo tengo que purgar a 20 millones de trabajadores y campesinos, pero es para beneficiar a los campesinos y ellos no lo saben y bueno, tú sabes, ese es el precio del progreso. O sea que hay una serie de, digamos, principios históricos que vienen de una tradición, como decía Marx, que el comunismo es la forma más decidida del movimiento democrático, que son debates. O sea, no creo que el mercado debe regular las relaciones económicas, tampoco creo que debe ser una economía estatalista. Claro, yo puedo plantear cosas que en mi imaginario le digo izquierda, quizás vale más sentido hablar de democrático y adjetivarlo, ¿verdad? Frente al planteamiento de la democracia liberal, pues reivindicar una suerte de democracia radical, que hay unos pensadores que van, yo voy en esa dirección. Lo que se ha impuesto es una tradición de una democracia liberal con distintos momentos, con el momento keynesiano, hoy día parece revolucionario y se agotó, y volver a Keynes, o sea, en el 68, Richard Nixon dijo, hoy todos somos keynesianos. El político norteamericano que se pare y diga, yo soy keynesiano, no llega a primera base hoy. Así ha sido el desplazamiento hacia la derecha en el sentido de que impera las nociones de mercado y cualquier noción de una participación positiva del Estado, que era norma política del centro, en un momento dado se ha desplazado. Pues esas categorías también son cambiantes, lo que es derecha en un momento dado no necesariamente lo es después, etc. Así que hay un valor, si con rigor y seriedad, como usted dice, aclaramos los conceptos, los principios en los que cada cual cree, y que se debata y que se luche. Finalmente, tenemos sí una diferencia, que es la que apuntaba Guillermo. Yo entiendo que teorizar, hacer teoría, intervenir públicamente es una forma de acción limitada. Pero es una forma de acción y hay otra forma de acción. Yo, por ejemplo, me cuestiono por qué siempre necesariamente coger un cartel y darle vueltas a una rotonda es más acción que escribir un artículo y publicarlo. No está claro, porque tiene que ver con los efectos. O salir a marchar bajo el sol, gritando consignas, siempre y en todo momento es más acción, es actividad, pero de nuevo, publicar o debatir y hablar aquí, quizás aquí esta discusión sirve para provocar preguntas y cuestionamientos, ojalá algunos se compren el libro y y quizás tiene un efecto mayor que otra cosa. Claro, como usted dice, eso, ¿verdad? De acuerdo, no somos una sola cosa, no somos una sola identidad. Somos múltiples, pero el momento, por ejemplo, el momento actual ha vuelto a recrudecerse las contradicciones económicas y los debates económicos. En los 90 eran más debates culturales, ahora es más la cuestión de la crisis, la igualdad, la desigualdad, las políticas fiscales, la austeridad, cómo salir de la crisis, y ahí los polos se redefinen en torno a cómo uno se posiciona frente al capitalismo neoliberal. Si uno cree que se debe profundizar la transformación neoliberal, o si uno cree que se debe revertir la transformación neoliberal. Cierro con esto. El recién electo primer ministro de Grecia, que es de izquierda, lo que acaba de formular programáticamente es que ellos quieren un nuevo trato para Europa, desde la izquierda. O sea, el nuevo trato se ha vuelto una reivindicación de la izquierda radical, supuestamente, según la prensa, en Europa, frente a las políticas de la Troika y de Alemania en torno a la austeridad y la fiscal. Así que incluso las demandas de izquierda en el mundo hoy son muy moderadas, muy moderadas. A Podemos lo acusan de que Podemos mirar todo lo que quiera y al final va a ser una suerte de PSOE de los 80. Porque cuando entren a gobernar y a negociar y a pactar, pues a lo sumo una suerte de socialdemocracia. Que en los 70 la socialdemocracia era la entrega al capital y era reformista. O sea, que esto es dinámico y que hay que ver, pero yo creo que sí, que la cuestión de los tiempos es el capitalismo neoliberal y la crisis. Y cómo uno se posiciona, llámenle de izquierda, derecha, centro, cómo se posiciona uno frente a la crisis y las salidas y alternativas a la crisis. Ese es el debate de nuestro tiempo. Doctor Aragunda y Robert Caballero. Yo muy brevemente quería traer a colación que el CEREP es responsable precisamente de haber identificado en las primeras décadas del siglo XX intelectuales obreros que en su mayoría eran
eran estadistas, excepto Luisa Capetillo, pero Ferrer, y creo que Romero Rosa, inclusive fue candidato o fue representante en su momento de un partido estadista. De modo tal que en aquellos años realmente son obreros que no se identifican tan abiertamente con el Estado, ¿verdad? Eso va a cambiar precisamente cuando surja Pedreira, posteriormente Albizu Campos hablando sobre la nación. Por lo tanto, yo creo que ha habido momentos clave en el desarrollo de Puerto Rico en el que se ha tomado conciencia de que quizás esto se podía ver desde otra perspectiva. Y me parece que fue un momento rico en alternativas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, apenas se ha traído a colación algo que me parece que es el origen de lo que tú has estado escribiendo con mucho tino, que es la crisis filosófica y ahorita hablabas tú de las definiciones, ¿verdad? Cuando le respondías a Pedro Rosselló, es la crisis de una visión esencialista de la realidad, que naturalmente te lleva a ti a hablar de posmodernismo, a identificarte, ¿verdad? con ese tema. Y que yo creo que está también presente en Marx. No mencionabas ahorita el manifiesto comunista, pero ¿te acuerdas de aquella frase de que todo lo líquido se disuelve en el aire, ¿verdad? Yo creo que en ese libro, que a mí me parece que es uno de los libros más importantes de la historia del pensamiento, ¿verdad? El manifiesto, Marx tiene un momento como muy parecido al de Nietzsche con la muerte de Dios, ¿verdad? Es decir, es la conciencia de que con lo que se está dando en la modernidad, con todo el control que tiene la burguesía de los medios de producción, todo va a cambiar. Y va a cambiar la familia, va a cambiar la educación y va a cambiar la cultura. Luego recoge Vera y entonces habla sobre el socialismo, etc. ¿verdad? Pero yo creo que Platón, ¿verdad?, es el culpable de todo esto, ¿verdad? No, porque esto ahorita le atribuía la concepción del intelectual a Maquiavelo. Y recuerda que Platón ha hablado de las ideas eternas. Y las ideas eternas, quien llega a conocerlas es el intelectual. ¿Y quién tiene que gobernar? Pero pues, no. Para Platón odia a los poetas. O sea, quien tiene que gobernar es quien está en cercanía, ¿verdad? O sea, quien conoce las ideas eternas, no es el pueblo jamás, ¿no? Ni los poetas menos, ¿verdad? Es el intelectual. Y esa visión ha costado trabajo. Y entonces ahora cuando se hablaba ahorita del derrumbe de la Torre de Marfil, o tú hablabas también, ¿verdad?, de la bandera y de la nación, todas estas cosas se han ido cayendo en pedacitos, ¿verdad? Y no es casualidad que distintos filósofos y distintos pensadores, ¿verdad?, hagan referencia a esa desintegración que estamos viviendo. Entonces, claro, tú acabas muy pertinentemente el trabajo con un ensayito, con un artículo sobre Siria, y lo concluye a mí me parece muy justamente diciendo, esto no se va a poder resolver, esto es tan complicado por lo que está ocurriendo en Siria, ¿verdad? Y en Puerto Rico, ¿cómo lo interpretamos? La gente empezó a protestar cuando los americanos amenazaron con intervenir, ¿verdad? El problema estaba allí antes de que los americanos tomaran conciencia y va a estar después, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una conclusión en el sentido de que proyecta, lo de Puerto Rico es una nota, ¿verdad? Pero los graves problemas que confronta la civilización, esto no es fácil, y no va a ser fácil para ningún grupo de izquierda o anarquista o como se quiera, porque todo el mundo quiere irse lo más a la izquierda posible, ¿verdad?, cuando se trata de estas cosas. No, son graves problemas. Con el problema de Puerto Rico, ¿quién resuelve esto? Yo a mi esposa le digo, bromeando frecuentemente, esto se resuelve en 300 años. Cuando haya una mayoría extraordinaria, ¿verdad?, que sea una realidad, ¿verdad? Como decía Fernando Picó, ¿verdad? Fernando Picó decía dos cosas. Una vez en un foro en 91 en Calle, yo estaba llegando, y se molestó una persona que después fue senadora popular. Hizo una pregunta, era sobre otro asunto. Yo me acuerdo aquello. Hizo una pregunta sobre el estatus, porque aquí viene Borges, hay que preguntarle por el estatus, y viene quien sea. Entonces, yo cité a Fernando Picó, porque una cosa que él dice, o sea, un poco, ¿verdad?, dice que el problema del estatus se resuelve fácil en Puerto Rico. Y es cuestión de cada cual viva en el estatus que le dé la gana. Pero ahí está hablando como que Puerto Rico es un estado, pero
hagan como que es una república y que los populares hagan como que es una colonia. Sigan un poco por ahí. Se molestó, Sí, mucha gente se molestó, pero de una forma como... Y entonces también añadió una cosa que ya es más seria históricamente sobre... Porque una cosa es que en crisis no significa que la crisis no pueda durar. O sea, esa perspectiva de la teoría que tiene, se viene en Venecia. Hubo un estatus rarísimo ahí que, ¿verdad?, no era ni una cosa ni la otra. Duró más de 1000 años. Más de 1000 años. Eso hacía Nietzsche sobre la reunión egipcia, ¿verdad? Cuando se planteaban las crisis. No está claro que haya cuerpo que resista eso, pero... 3 o 4 años, ¿verdad? De todas formas, te felicito. Sí, solamente una cosa sobre Marx, que yo creo que se nos olvida, y tiene que ver con lo que estaba diciendo la compañera aquí sobre los modos de pensar. Tú no vas a leer un texto más apologético de la burguesía y del capitalismo que el Manifiesto Comunista. Exactamente. Porque esa burguesía revolucionaria hasta 1848, Marx vive en admiración absoluta de su capacidad de transformar todas las relaciones sociales y económicas. Sí. Al punto que tú dices que al final tiene que recordar que, ¿por qué? Porque sí dice, ha llegado a un punto en que se ha tornado conservador, en el sentido clásico de que quiere ahora conservar y no quiere seguir transformando y revolucionando. Y por eso, sobre esa base tremendamente social de producción que ha producido el capitalismo, ahora hay que hacer una forma de apropiación distinta. Pero él no estaba en contra... Pero la Gaceta Renana y la nueva Gaceta Renana, él la dirige porque la burguesía alemana confía en este joven Karl Marx. No, porque Marx lo que dice, ¿cuáles son las fuerzas que están moviendo el mundo en dirección de transformaciones revolucionarias? Hasta el 48, él ve que es la burguesía, después del 48 no. Entonces, hay que leer a Marx en el sentido de que Marx reconoce cuáles son las fuerzas y es dialéctico, o sea, va cambiando, un momento son unas fuerzas, otras son otras. Ya su cuestión medio hegeliana con el sujeto universal y la clase obrera que va a ser la última clase, ya ahí hay otros asuntos, pero uno no lo va a leer un texto donde uno lea las loas tan fuertes que Marx le echa a la burguesía, que dice, mira, todo se va a profanar todo, el capitalismo lo va a profanar todo, no va a nada sagrado, y todo lo va a transformar, hasta que deje de hacerlo. Y entonces ahí es que hay que transformar ese sistema. Compañero. Sí, me llamó la atención y una de las cosas me pareció interesante el aspecto, lo que propone sobre la tecnología y la inmediatez, ¿verdad? Que es responsabilidad de nosotros, de alguna manera, ¿verdad? Si pensar en formarse ideas en la mente, constantemente estamos pensando, ¿verdad? Formando ideas. Hay que rescatar el pensamiento tosciano, hay que enseñar a pensar pensando, ¿verdad? Hay que pensar también sobre las intelectualidades incógnitas, ¿verdad? Que tengo un amigo que es mecánico y además escribe sobre sus ideas en Facebook y también escribe, ¿verdad? Así, amigo del compañero de Liberty. Hay un movimiento de estudiantes en la UPR que quiere 24 horas la biblioteca José de Lázaro abierta, ¿verdad? Y otro comentario, este libro lo leí cuando estaba abogado, La educación y el significado de la vida, de Guido Krishnamurti. Y él decía que ser inteligente es tratar de conocerse a sí mismo. Y llegar a la inteligencia sería completar el cambio. Muy bien. Me toca cerrar.